Este día desarrollaré el concepto de la vida buena o el buen vivir. Ustedes tal vez ya han escuchado de esta idea. De hecho, uno de los gobiernos anteriores de nuestro país lo retomaba o lo utilizaba como eslogan. Pero ahora nos vamos a referir en el sentido de nuestras culturas o pueblos originarios, de aquellos que se han extendido por nuestro continente desde hace miles de años y que todavía sobreviven, siendo relativamente pocos si vemos en términos de porcentaje, pero que representan millones de hermanos que viven en una cultura y en una vida distinta, pero que igualmente podemos aprender de ellos, pues son culturas que vienen desarrollando su pensamiento desde hace mucho tiempo. ¿Qué significa entonces esto del buen vivir? En distintas lenguas, por ejemplo, quechuas, aztecas, aymaras, hace referencia a un proyecto de vida, es decir, aquello que unifica la existencia humana y le permite dar un sentido a todo lo que acontece cotidianamente. Nuestros indígenas, visto desde las ciudades, parecerían ser un mundo sencillo, simple y hasta aburrido, en el sentido que pareciera que no acontecen cosas, pero la vida indígena cotidiana es sumamente ocupada en cumplir muchas exigencias míticas y por otra parte comunitarias, de tal manera que es una vida muy activa y es una vida que diariamente está cumpliendo con las reglas del universo, con las exigencias de la comunidad y hora por hora, porque todo tiene sentido y tiene un orden y todo esto tiene por fin un proyecto que se llama el buen vivir. La vida buena, el ser capaz de reproducir la vida no solamente durante algunos años, sino durante ciclos. Lo fuerte, lo importante, lo interesante de la vida de nuestros pueblos originarios es que la vida, claro, para poder mantenerla, para poder sobrevivir, destruye materia. La materia que uno come y consume y es energía. Y esta energía en realidad de los pueblos originarios es la energía del sol. El sol es la fuerza, el sol es lo que está detrás de la vida. De ahí que para ellos es una entidad divina, es una entidad fundamental. Si el sol desaparece, como se pensaba o se piensa en un mito maya, de que un día el sol desaparecería, y de hecho habían desaparecido en 4 etapas anteriores del universo, todo se oscurecía y moríamos, y entonces la muerte exigía ver cómo volver a la vida. Y se dice que en el quinto sol, cuando estaba todo en la oscuridad de la muerte, los dioses se reunieron para ver cómo volver a generar un sol, y el pequeño dios colibrí, el pajarito tan pequeño, fue el que se inmoló ante las llamas del fuego sagrado y desapareció su plumaje. Pero de este pequeño pájaro apareció en el horizonte el nuevo sol, el quinto sol, que daba la vida al universo y daba la vida a la comunidad. Era una vida orgánica, una vida justamente pensada en la sobrevivencia, pero en la sobrevivencia a través de la comunidad. Si comparamos este tipo de vida a la vida moderna, a la vida urbana, a la vida del ser humano, que más y más se va a convertir en un homo urbanus, porque dentro de pocos años el 90% de la humanidad va a vivir en ciudades. Es decir, hemos terminado el neolítico. Hace unos 10.000 años el 1% o menos vivía en ciudades y todos vivían en el campo, eran agricultores, pastores y muy pocos eran urbanos, porque recién surgieron con la revolución neolítica, la revolución urbana, pero justamente parecería que estamos terminando esa etapa, porque de un mínimo número de la humanidad que estaba en ciudades, ahora de pronto el 90% va a vivir dentro de las ciudades. Quiere decir que hemos pasado de un homo agrícolas a un homo urbanus, y eso es otro modo de vida completamente distinto a lo que era en el mundo originario de la reproducción de la vida. Dentro de pocos años entonces nos transformaremos en un homo urbanus, que vive en la ciudad, que no tiene ningún contacto con la naturaleza, que no tiene contacto ni con jardines, ni con vegetales, porque todo está en medio del cemento y en medio de la construcción. Un tipo de vida muy particular es del hombre moderno, y eso es lo que tenemos que ahora pensar y oponernos, o por lo menos pensar en comparación la vida originaria de nuestros pueblos, que era una vida milenaria, que habían logrado reproducirse y que podría todavía ejercitarse
cumplirse durante miles de años. La vida moderna, que empezó allá en 1492, cuando España y Portugal pudieron evadirse del sitio que le habían planteado los pueblos árabes y habían arrinconado durante 8 siglos a la España y a Portugal y a toda Europa, que es lo que nosotros llamamos la Edad Media. Ese hombre medieval, gracias a la salida al Atlántico, al descubrimiento del Atlántico y de paso a las costas occidentales del Atlántico, América va a comenzar la edad que llamamos moderna, la edad moderna. Y esta edad moderna de Europa, que era completamente periférica del mundo islámico, musulmán, va a ir lentamente construyendo una nueva centralidad, porque ahora Europa va a ser el centro civilizatorio de la modernidad. Ese mundo moderno va a tener también un proyecto de vida, no va a ser como el buen vivir de los pueblos originarios, sino va a ser otro tipo de proyecto humano. Y esto está formulado en grandes pensadores que lograron explicar lo que empezaba a vivirse, como Bacon, como Kant, como Newton. Estos individuos empezaron a ver cómo se perdía el contacto con la comunidad. Ellos mismos lo hicieron, entonces la comunidad quedó más relegada y también quedó relegada a la naturaleza, que fue considerado como una cosa que enfrenta al sujeto. Esos dualismos que vemos que surgen a partir de lo que se denomina como era moderna, y entonces el sujeto, el ser humano, toma una distancia considerable de la naturaleza y entonces considera que la naturaleza está fuera de nosotros, que no somos parte de ella y que por lo tanto se puede explotar y que por lo tanto podemos hacer lo que nosotros quisiéramos con ella sin tener repercusiones. Era como aquel animal que se debe domar. De hecho, los animales también forman parte de la naturaleza como nosotros, pero a partir de la edad moderna se empiezan a retomar esos dualismos. La naturaleza para las culturas originarias es viviente, es interpelante. Las plantas, los animales y el ser humano se reconocen como de un mismo mundo, y hay que pensar que eso es efectivamente real. El ser humano es un fruto de la evolución, de esa naturaleza del cual somos frutos, y entonces ahora tenemos conciencia de ser viviente, tenemos autoconciencia de la responsabilidad y de la libertad que nos permite ver a la naturaleza como objeto, pero perdemos conciencia que somos el fruto evolutivo de esa propia naturaleza. Somos naturaleza. Entonces la naturaleza no es un objeto, sino que es el todo dentro del cual vivimos y somos parte. Esta concepción de la Pachamama de los pueblos quechuas y aymaras, de que la naturaleza es madre, no es una metáfora, es algo más que una metáfora. Realmente nuestra madre, porque es realmente nuestra madre porque nos ha producido, porque nosotros somos efecto de esa naturaleza, y si la naturaleza sufre los efectos negativos, todos lo vamos a sufrir de inmediato. Y entonces el hombre moderno, pensemos por ejemplo en la expresión de un Kant, que por ser filósofo europeo, de la parte que lentamente cada vez se va haciendo como más importante en el norte de Europa, en Ámsterdam, donde vivía, decía: yo soy un alma a la que le es indiferente tener un cuerpo. Oigan ese principio filosófico, es decir, el ser humano era como algo espiritual, un yo que miraba hasta su cuerpo, pero sobre todo a la naturaleza como un ser mecánico, como una realidad cuántica, objetiva, cósmica, y no en el ser en sí. Esta es la experiencia justamente del comienzo de la modernidad allá en el siglo XVI o XVII. Y entonces tenemos que remitirnos a ver ese origen para empezar a entender otro tipo de vida, del buen vivir de nuestros indígenas, que ha recorrido un camino de 500 años y que hoy están en su culminación, pero también yo diría están en su agonía, en el sentido de Namuno, de la lucha final, donde el ser humano de pronto se enfrenta a la naturaleza destruyéndola, pero no sabe que al destruirla también se destruye a sí mismo. Y la modernidad entonces comienza en este momento a afrontar una situación muy grave, porque desde esa visión individualista, cuantificada, mecánica, subjetiva, ante la objetividad de la naturaleza,
la modernidad empieza a descubrir el mundo, y por eso un Newton es la culminación de esta visión de la realidad como matemática, física, y descubre la organización del sistema solar, Galileo, y luego empieza a pensarse en el universo, en cómo el Sol, siendo el centro, no pierde esos planetas que dan vuelta en torno de ellos gracias a una cierta gravitación. Y luego se van descubriendo en las dimensiones siderales de las galaxias, de los millones de galaxias. Y entonces el ser humano queda absorto ante una naturaleza que, sin embargo, es pensado de una manera objetiva y matemática. En cambio, para el indígena, esa madre, ¿cómo la voy a explotar? Si es mi madre, como decía un indígena, ¿cómo voy a vender a mi madre? ¿Cómo voy a comprarla si es mi madre? En cambio, nosotros compramos y vendemos terrenos sin ningún problema, porque hemos objetivado, cosificado a la realidad. Este es el punto en el que el proyecto de una vida buena, un buen vivir originario del indígena, se nos presenta como una experiencia y una visión totalmente distinta de la realidad, y no tanto por la importancia que tenga el número de indígenas, no tanto por el hecho de que no tengan tecnologías y son como civilizaciones subdesarrolladas. Eso es un hecho. Un indígena no puede producir un avión, siguen también caminando a pie o sobre una mula lentamente. Tal vez no como hace miles de años, sin embargo, lo que hay que considerar es la totalidad de la vida y la comprensión de estos fenómenos, que es lo que impiden que el indígena se desgaje de la naturaleza y comience a cosificarla y a destruir las condiciones de la reproducción misma de la vida. Los seres humanos somos gregarios por naturaleza, no podemos vivir sin familia, sin el grupo, y así hemos vivido el 90% de la historia humana. Los últimos 300 años que ha sido del capitalismo es un momento cortito. Se ha avanzado en la civilización, pero también en el individualismo, y se perdió la comunidad, y el asunto es recobrarlo, porque andamos como buscando inconscientemente un bien perdido. La causa más profunda de la infelicidad contemporánea no es la riqueza o la pobreza, bueno, eso también, pero en el fondo es que estamos terriblemente solos. Vivimos dentro de la sociedad de consumo, pero algunos se dejan arrastrar. Vivimos preocupados por cuántos pares de zapatos tenemos, no los que necesitamos, sino que nos crean esas necesidades, y eso es precisamente producto del marketing. Hay gente que se dedica específicamente a crear necesidades. Ya no queremos cantidad, queremos marcas también. No queremos que sean útiles, que nos ayuden a proteger nuestro bien, sino que tengan una marca determinada. Vivimos, como decía el sociólogo polaco Zygmunt Bauman, en la sociedad líquida, en lo express. Y no por eso somos más felices. Él hablaba de la sociedad líquida, del amor líquido, de la educación líquida. Se inventa ese concepto y nos da unas explicaciones. De hecho, muchos jóvenes ahora sufren lo que se llama síndrome de pensamiento acelerado, porque están expuestos a una cantidad ingente de imágenes, pero no por eso son más felices, no por eso son más inteligentes, no son más sabios, no por eso son más capaces de tomar decisiones o de poder vivir en sociedad. De hecho, los educadores o los psicólogos se han inventado algunos conceptos como el de las competencias blandas, porque el ser humano acumula, y eso es producto de su cultura, pero los seres humanos no hemos logrado desarrollar esos conceptos de felicidad, no hemos logrado desarrollar la capacidad para vivir con los otros seres humanos. Tampoco, y no estoy de acuerdo en que la felicidad sea una situación interior, que debemos creerla, imaginarla y que está dentro de nosotros. No aparece como por arte de magia. La sociedad necesita de un espacio concreto y objetivo para hacerse ver, para que la felicidad realmente pueda llegar a los individuos. Y eso tiene que ver con condiciones objetivas y estructurales. Y queda claro que no se resuelven los problemas con tener más. Está claro que eso no nos va a provocar la felicidad, pero también
el tener algunos elementos que garanticen la calidad de vida, eso permitirá que llegue la felicidad. Pero este mundo, y está demostrado, no nos hace más felices. Este sistema global, que sin embargo lleva mercancías a todo el mundo, ha fallado en hacernos más felices a todos y en proveer a la mayoría de los seres humanos de lo mínimo que necesitan para poder sobrevivir. La libertad, desde el punto de vista del individuo o de la persona, es sencilla. Sos libre cuando tienes tiempo para hacer aquellas cosas que te motivan. Esas cosas son las que tú eliges, no te las elige nadie más. Entonces hay que tener un margen de tiempo de vida. Para eso, ahora sí, la vida es una obligación permanente, porque tienes que comprar y comprar cosas y consumir, y no te queda tiempo para ser libre. Y el sistema capitalista y la globalización ha sido experto en acumular. Tenemos que trabajar más y más horas. Hay personas que tienen 2, 3 empleos y eso no les garantiza la felicidad, ni siquiera el poder satisfacer sus necesidades económicas, y no tienen tiempo, por lo tanto no tienen libertad y por lo tanto no tienen felicidad. Y esto es lo que nos requiere la historia, un verdadero cambio. Hombres y mujeres con nuestra memoria, con nuestra historia, permanecemos como que si no hubiese pasado nada. No hemos aprendido a lo largo de los miles de años que hemos acumulado cultura, es decir, hemos acumulado conocimientos, pero valga decir que muchos de esos conocimientos son infructuosos, ya no van con nuestra realidad, con nuestro tiempo. Y hemos aprendido que en lugar de que nosotros gobernemos la globalización, es ella la que nos gobierna a nosotros. Los invito entonces a reflexionar acerca de este concepto del buen vivir y si realmente lo podemos desarrollar en nuestras sociedades o es solamente una utopía.